El doctor es exdirector del Hospital Cook County del área materno-infantil, hoy profesor asociado de una de las mejores universidades en Estados Unidos, la Northwestern University. Y sin más preámbulos, le doy la más cordial bienvenida nuevamente, doctor Cholco, y gracias por cada una de las experiencias que he tenido con usted y sobre todo por compartir estos temas de importancia. Bienvenido, doctor Cholco. Bueno, muchas gracias. Antes de poner mi presentación, quería decirles que las enfermedades mentales, si nos pasamos en poner esto en una hora, es imposible hablar de enfermedades mentales en una hora. Vamos casi seguro a dividirlo en una presentación mensual. Las enfermedades mentales van a ver que yo las voy a delinear, pero es casi imposible hablar de esquizofrenia sin hablar de cuáles son las enfermedades mentales. Y después es casi imposible hablar de otras enfermedades que no están en el manual de enfermedades o que no necesitan medicación y que realmente muchos de nosotros tenemos como un miedo a hablar de la enfermedad mental. Me pasaba a menudo que le sugería a un paciente hacer yoga y psicoterapia y me decía, doctor, ¿usted cree que todo esto está acá? Y le decía, no creo, está ahí. Doloroso, pero cierto, yo le estoy diciendo la verdad. Y les voy a demostrar con artículos, muchas veces el problema es que se me puede hacer un poquito largo, así que no hay problema porque el doctor Arturo Gerard, que él les va a contar, estuvo en múltiples, lo conocimos dándonos un entrenamiento de liderazgo en una estancia, en una finca, donde nos trataba de enseñar algunas cosas de liderazgo y de cómo se pueden ver por medio de la actividad lúdica. Él es un especialista en psicoterapia, ha estado en múltiples teams, especialmente en el famoso team original del Real Madrid, donde se originó este team mundialmente reconocido como de liderazgo. Les voy a hablar y espero que ustedes entiendan por qué puse parte 1. Ya van a ver que en la segunda voy a hablar de depresión, en la tercera, en la tercera, a ver, ¿por qué no? Clau. Ya estaba en slideshow, doc. ¿Estoy de nuevo? No, o sea, no, ya estaba, lo quitó y ya estaba. Ahí está, muy bien. Entonces, les voy a presentar, esto es muy común, los chistes de psiquiatras. Perdón, doctor Cholco, perdón, sigue sin mostrar el slideshow. No tengo el slideshow, entonces no. Voy a salir del slide. A ver ahora, Clau. A ver, yo le digo, yo le aviso. ¿Y ahora? Ahora sí, adelante. Muy bien. Entonces, les decía que las enfermedades psiquiátricas, como esto tiene que ver con cosas muy difíciles de la vida de cada uno, lo pasamos por chistes. Pueden encontrar unos 1000, 2000 chistes de esto. Yo elegí algunos. Le dice el psiquiatra, hemos terminado. Para la próxima semana trabajaremos con el inconsciente. Y la mujer le contesta, imposible. Mi marido no quiere venir. Esto es súper común y es la realidad, inclusive la cantidad de hombres que quieren o no tratarse. Mi psiquiatra me dijo que yo estaba loco. Le respondí que quería una segunda opinión y me dijo, usted feo también. Esto es bien importante porque yo viví durante 40 años en el lugar que hay más psicólogos por habitante del planeta, Buenos Aires. Miren qué ciudad hermosa. Acá tienen la Casa Rosada en vez de Casa Blanca, donde está el presidente, y acá tienen uno de los más bonitos cafés de Buenos Aires, el famoso Café Tortoni. Pero no se olviden de ir
al sur de la Argentina, donde van a encontrar estos hielos eternos, el glaciar masivo Perito Moreno, Bariloche, el tren de las nubes en el noroeste y en el noreste las famosas cataratas del Iguazú. Les contaba Claudia que soy viejo, por eso uno tiene un currículum así, ¿no es cierto? Uno cuando comienza la senectud tiene ese tipo de currículum. Y nada mejor que ir para atrás a un máster de la medicina como William Osler, que dijo en un momento, hablando de la medicina es la ciencia de la incertidumbre y el arte de la probabilidad. Ustedes van a ver que nosotros, cada vez que damos una prescripción, le digo, lo más posible es que esto le baje la presión, pero en realidad estamos actuando con probabilidades. No les quiero decir la parte mental, porque el doctor Arturo se va a encargar de explicarles lo difícil que es poner a una persona en quién necesita, quién no necesita medicación. Hoy sí vamos a hablar de una frontera distinta. Les aclaro que William Osler es uno de los fundadores de la famosa Johns Hopkins. Y este es un artículo hermoso, el momento donde uno tiene que darse cuenta de que la medicina no es una cosa cierta. No es que uno dice la verdad, uno dice cosas que tienen que ver con la probabilidad. Entonces, la enfermedad mental, también denominada trastorno de salud mental, se refiere a una amplia gama de afecciones de la salud mental, es decir, trastornos que afectan el estado de ánimo, el pensamiento y el comportamiento. Entonces, esa es la definición. Dice, muchas personas manifiestan problemas de salud mental de vez en cuando, pero un problema de salud mental se convierte en una enfermedad mental cuando los signos y síntomas se hacen permanentes, causan estrés y afectan la capacidad de funcionar normalmente. Y acá empiezan las cosas grises. Me imagino que Arturo debe estar así, tocándose las manos una contra la otra. Y cuando uno funciona normalmente, por ejemplo, yo me recibí de maestro a los 17 años, así que funcionaba más que normalmente. A los 24 todavía no había empezado la carrera, fumaba, iba al casino por lo menos una vez por mes, jugaba muy bien a las barajas, desperdicié un montón, o sea, ¿eso es una enfermedad mental o no? Porque tendría que haber sido yo médico a los 23 años. Me recibí a los 17 de maestro, muchos compañeros míos se recibieron a esa edad. Sin embargo, recién empecé a estudiar a los 27 años y gracias a eso tengo el currículum que tengo. Pero más gracias a que hice una psicoterapia. Seguí en psicoterapia después de que empecé medicina. Seguí medicina con una de las mejores psicoterapeutas, en mi opinión, que en paz descanse, la doctora Gago. Así es que estos son algunos de los síntomas. Por eso es que trajimos un experto en esto, porque está enfermo el que tiene sentimiento de tristeza y desánimo. Bueno, ahí tenemos la depresión episódica del señor que se le murió a alguien, a la depresión de la nena que empieza a los 17 y sigue teniendo depresiones a los 35. Y la depresión viene y se va y es grave y quiere matarse a pesar de que tiene 2 niños. Bueno, esa depresión tiene que tener que ver con algo innato porque no hay ningún motivo, tiene familiares normales, no tuvo una catástrofe, no fue a Irak. Entonces, acá tienen otros, pensamientos confusos o capacidad reducida de concentración, preocupaciones o miedos excesivos. ¿Quién mide que es una preocupación excesiva estar pendiente de tu hijo? Por ejemplo, yo vi cómo crié a mi hija mayor y cómo crié a mi hijo menor. Yo creo que si mi hijo menor
le daban helado al perro, después se lo compartían con él, y tenía 5 meses. Es que no había manera de parar a los otros dos de compartir el chocolate, porque si a vos te gusta, él también. Entonces, ¿es un miedo excesivo o no? Altos y bajos y cambios radicales en el humor, alejamiento de amistades, cansancio, baja energía, desconexión de la realidad. Acá sí, clarito, se ve una enfermedad, algo que uno no encuentra motivo por el cual alguien cree que el papá lo está persiguiendo, el hermano tiene tal problema, alguien que ve lo que no existe, clarísimo, psicótico, pero también puede no ser psicótico, puede ser un cambio importante. Le pasa mucho a los abuelitos cuando los llevamos al hospital. Ven, alucinan, tienen delirio, pero no tienen alucinaciones. La incapacidad de afrontar los problemas, problemas de comprender y relacionar situaciones, problemas de alcohol, de drogas. Acá alguien va a decir, bueno, vos elegiste tomar drogas. Y uno va para el pasado y ve la probabilidad de que tenga padres delincuentes, etcétera, y tomar drogas, y está muy pegadito. Padres ausentes, y está muy pegadito. No necesitan ser pobres, pueden ser ausentes, delincuentes, etcétera. Pero también está el que usa drogas y que no tiene esos padres. Así que por eso es que es muy importante ver cómo delineamos lo normal de lo anormal. Puse acá no las 10 primeras drogas, sino las siguientes 15 drogas después del acetaminofeno, la aspirina, la amlodipina, etc. La gabapentina, una prescripción neurológica, 43 millones de prescripciones mensuales. La hidrocodona y acetaminofeno, 43.109.000. El Zoloft, un antidepresivo posterior al Prozac, pero uno de los más importantes, 37 millones de prescripciones. Fíjense ustedes, el alprazolam, el Xanax, número 19. El citalopram Celexa, otro antidepresivo, número 21. El trazodone, el famoso Desirel para poder dormir, 25 millones de prescripciones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo quiero traer a colación si realmente todo esto, que lo siento que yo también contribuí mucho a todo esto, esto sí tiene importancia de que charlemos si realmente nuestros parientes, nosotros, nuestros hijos necesitan esto. ¿Por qué vienen las enfermedades mentales? Bueno, primero de todo ponemos los atributos hereditarios. Prácticamente todos conocemos a alguien que tiene alguna psicosis. El más común, la esquizofrenia. Pero entre la demencia, el delirio y la esquizofrenia, todo el mundo dice, está medio demente. No, el señor que está en el hospital y está confuso, tiene delirios, ve cosas que no debe ver porque es viejo y lo pusieron en un lugar donde él no está acostumbrado. En cambio, el chico de 20 años que ve arañas subir por su cuerpo, sí realmente posiblemente tenga una cosa psicótica, la más común, la esquizofrenia. La exposición ambiental anterior al nacimiento. Doctor, usted está loco. ¿Qué tiene que ver el embarazo con el chico que es autista? O el señor que va a tener demencia. Bueno, ya lo vamos a ver. La química del cerebro, y nos vamos a dedicar a básicamente el rol fundamental del estrés oxidativo en las enfermedades mentales, especialmente la depresión, la ansiedad, la esquizofrenia y los otros trastornos mentales.
Pero fíjense ustedes que situaciones estresantes de la vida, problemas financieros, divorcio y muerte pueden ser factores de riesgo. El daño cerebral por un accidente puede traer un cambio y tener una enfermedad mental. Las experiencias traumáticas, el combate militar, el consumo de alcohol, de drogas recreativas, antecedentes de negligencia en la infancia, pocos amigos o pocas relaciones saludables, etc. Me hizo acordar esto, antecedentes de negligencia o de abuso. Estábamos en Rockford cuando teníamos el 1.5% de abuso. Hasta que vino una especialista en desorden postraumático y nos dijo, no, lo que pasa es que ustedes lo preguntan donde no deben preguntarlo. Y les enseñamos a los residentes en cómo hacer una encuesta verdadera. En un mes nos fuimos al 15%, lo que era verdadero, 15% de abuso en la mujer hispana de Rockford, simplemente por un cuestionario correcto en el momento correcto. Y esto es espantoso. Durante un año determinado, 1 de cada 5 adultos padece una enfermedad mental. Así que bienvenido el doctor Arturo, que va a dar un poco de su experiencia en enfermedades mentales. Lo vamos a comprometer para una en julio, otra en agosto. Esto, como ven, es un estudio original. El estudio original es muy interesante porque habla de la relación entre las enfermedades neurodegenerativas posteriores y el estrés. Esas personas que te dicen, ay, no sabes, hace 5 años que tengo un negocio, me va bastante bien, pero tengo un estrés, me levanto a las 5, recibo a los proveedores a las 6 y encima parece que voy a tener que cerrar como 1 mes y medio porque viene una epidemia. Imagínense el estrés que sufre toda la familia cuando este señor comenta algo en la casa. Y acá tienen las conclusiones abajo, están traducidas acá. Este estudio, ahí lo tienen, marzo de este año, en el JAMA de Neurología, esto es un Journal of the American Medical Association. Este estudio muestra una asociación entre los desórdenes de estrés y el riesgo de enfermedades neurodegenerativas. La fuerza relativa de esta asociación con las enfermedades neurodegenerativas vasculares, por ejemplo, la demencia vascular, el Parkinson, etc., sugiere un potencial camino cerebrovascular, sugiere que el estrés tapa las arterias del cerebro. Todos sabemos de la diferencia en el corazón, ¿no es cierto? Otras cosas importantes para tener en cuenta. Complicaciones perinatales en la mamá, estrés oxidativo y autismo en el hijo. Todo un artículo acerca de qué es lo que le pasa cuando una mujer tiene complicaciones en el embarazo. Y esto no es para que ustedes vean perseguidos, sino para que sepan que la preeclampsia, el parto prematuro, la colestasis del embarazo, en todas se demostró un estrés oxidativo severo de la placenta con bajo glutatión. Otro estudio importante de enfermedades mentales. ¿El autismo tendrá relación con las vacunas que le dan a la mujer? Bueno, los suecos estudiaron 1.800.000 personas, 1.8 millones, nacidos en Suecia entre el 73 y el 2014. Y no lo encontraron relacionado a eso. Lo publicaron en el JAMA de Psiquiatría. Y dice, nuestros resultados no pueden excluir la posibilidad de un riesgo incrementado para condiciones psicopatológicas como resultado del golpe dual que produce la infección, injuria inflamatoria al cerebro fetal en un trasfondo de susceptibilidad genética. Esto tiene que ver con complicaciones, infecciones. ¿Cuántas veces se admite una mujer, como ven,
con una infección durante su embarazo. Fíjense ustedes, ¿desde cuándo podemos empezar a prevenir la futura posible problema de nuestros hijos? Y para colmo de males, el diagnóstico es difícil. Me imagino que debe ser un poquito más simple para el doctor Gerard, pero para nosotros, médicos primarios, con una escasa cantidad de psiquiatras, una gran cantidad de psiquiatras que solo prescriben antidepresivos, antipsicóticos, anticonvulsionantes, es una catástrofe médica. A veces encima, esta es el manual de psiquiatría de los Estados Unidos, de la Asociación de Psiquiatría Americana. A veces es difícil determinar qué enfermedad mental puede estar causando los síntomas. Y ahora voy a mostrar algunas enfermedades mentales. Voy a tratar de apurarme porque pensé que iba a ir más rápido. Trastornos del neurodesarrollo. Ya hicimos en nuestro primer sábado, hablamos del autismo. Bueno, habría que hablar de la verdadera deficiencia de la atención, no la producida adquirida, y los trastornos del aprendizaje. El espectro de la esquizofrenia y los trastornos psicóticos, espero poder llegar a darlo. El trastorno bipolar y todos los trastornos relacionados. La famosa historia de la bipolaridad es del desorden maníaco-depresivo, esas personas que suben y bajan y están deprimidas y de golpe están trabajando toda la noche sin descansar en su actividad maníaca. Los trastornos depresivos, los trastornos de ansiedad, como les dije, ojo con la ansiedad, porque si la ansiedad tiene posterior, tiene problemas con las enfermedades neurodegenerativas. Y acá aparecen los trastornos de ansiedad generalizada, el trastorno del pánico y las fobias. Ahora voy a seguir rapidito. Trastorno obsesivo compulsivo, relacionados con el trauma, el estrés, el post-traumatic stress disorder, los disociativos, los famosos síntomas somáticos. ¿Cuántas veces nos aparecen pacientes que no tienen y que le dice usted no tiene nada? En vez de decirle usted tiene una enfermedad psicosomática, posiblemente su ansiedad tiene que ver con sus problemas de piel. Trastornos alimenticios como la anorexia nerviosa, trastornos de retención y eliminación, trastornos en el sueño, en el ritmo circadiano, trastornos sexuales o disfunciones sexuales, la famosa eyaculación precoz y el problema orgásmico femenino. La disforia de género, que no es el estar con otro género, es la angustia que acompaña al deseo declarado de una persona de ser del otro género. Ojo que siguen. Fíjense ustedes si podía yo hacerlo en una sola hora. Así que ojalá nos dé un resumen de algo importante, Arturo, para poder determinar. Quiero que la gente ponga su opinión si quieren hablar de temas específicos mentales, aparte de los que vamos a ver hoy. Y ahora vamos a ver por qué vienen estas enfermedades mentales, especialmente esas 4 de las cuales vamos a hablar. Esto es la ansiedad, asociación entre el estrés oxidativo. La génesis de la ansiedad tiene que ver con una gran cantidad de células que están oxidadas y las posibles implicaciones terapéuticas. Como ven, esto lo saqué del PubMed, lo saqué del Current Neuropharmacology, ahí está la cita, para que nadie diga que no existe, y dice, esta revisión se enfoca en la evidencia directa e indirecta de la potencial participación del estrés oxidativo en el origen de la ansiedad y discute las diferentes opiniones que existen en este campo. Son discutidas las estrategias terapéuticas antioxidantes, sobresaltando la importancia del estrés oxidativo en la etiología, incidencia, progresión y prevención de los desórdenes psiquiátricos.
Así que cuando hable del donador de cisteína, cuando hable del yoga, cuando hable de la dieta buena, cuando hable de cómo manejar, ahí es importante que ustedes piensen en esto. Acá tienen los 4 desórdenes más importantes. Esta revisión, ahora sí, estrés oxidativo en los desórdenes psicológicos, dice, esta revisión examina algunos de los recientes descubrimientos. Este es otro. Recuerden que el otro decía asociación con la ansiedad. Este habla de los problemas psicológicos y habla de la ansiedad, la depresión, me equivoqué acá, la hice medio español y medio inglés, la depresión, la esquizofrenia y el desorden bipolar. Y dice que en conclusión, arriba lo puse en inglés, evidencia acumulativa involucra a la patología mediada por radicales libres, el famoso estrés oxidativo. Capacidad antioxidante alterada, neurotoxicidad e inflamación a las enfermedades neuropsiquiátricas. En cuanto contribuye el estrés oxidativo en la sintomatología clínica de estas enfermedades crónicas complejas y debilitantes, necesita ser delineado. Una pregunta importante permanece. El rol causal del estrés oxidativo en estas enfermedades, lo que es fundamental en una intervención temprana y preventiva. Así que acá sí les pido, fíjense ustedes, el PubMed te pone artículos similares, estrés oxidativo y ansiedad, estrés oxidativo en el sistema nervioso central, asociación del estrés oxidativo en la génesis de la ansiedad, ya hablamos de eso. Entonces ahora sí voy a hablar de la esquizofrenia, no voy a llegar a hablar de la depresión endógena, y no sé si va a llegar Arturo, que tenemos tanto para hablar. Cuando fui a buscar, esta es la biblioteca de Northwestern, este es de donde yo soy profesor, uno entra a la biblioteca y pregunta lo que quiere, puse diagnóstico de esquizofrenia, me dio 477 libros y artículos. Así que hice un resumen y dije, la esquizofrenia, esa enfermedad en general que aparece en el joven, que alucina, que escucha voces, que muchas veces, como los escucha y no lo quiere comentar, especialmente en el varón, no dice nada, se encierra en su habitación. Dice, hay un claro soporte genético, posiblemente multigénico, y llega un momento que ese gen actúa sobre ciertas células, en este caso, las células de la fantasía, y es incapaz de discernir lo real de lo imaginado. ¿Cuáles son las células o qué células son las afectadas? Es la química interna de las células de la fantasía, pero se cree que esto tiene que ver con poca cantidad de conexiones en ciertos lugares del cerebro. Es raro que empiece temprano, que empiece en el niño. Hay, sí, pero en general empieza en el juvenil o en el adulto, con alucinaciones, delirios, trastornos graves del pensamiento y el comportamiento que afecta el funcionamiento diario y puede ser incapacitante. No es poco común que a alguien la llamen de una de las famosas universidades o colleges de los Estados Unidos y le diga tiene que venir a buscar a su hijo o su hija porque algo le está pasando. Es esa la edad de los 18, 17, 22, 24. El tratamiento lamentablemente es de por vida y normalmente se da antipsicóticos. El Seroquel, el Risperidone, los famosos medicamentos que dábamos en el pasado, como muchos que traían muchísimos efectos secundarios. Los nuevos tienen menos efectos secundarios, pero tienen muchos efectos secundarios. Les voy a hablar del donador de cisteína en el tratamiento, o mejor dicho, cómo puede mejorar el donador de cisteína en muchos de estos
bajos de glutatión que tienen estos chicos en estas células. Digo chicos porque la mayoría son jóvenes. La baja del glutatión es la que produce el estrés oxidativo. Acá tienen, esto es cantidad de sinapsis, o sea, los contactos entre neuronas. Obviamente ven que el esquizofrénico o el cerebro esquizofrénico tiene menos contactos que el cerebro normal. Inclusive tiene algunos lugares el cerebro normal donde tiene una enorme cantidad de contactos que no lo tiene el cerebro esquizofrénico. Van a encontrar imágenes, no me puedo detener, pero van a encontrar imágenes de lo que es un PET scan en la esquizofrenia. Recuerden, estos son células realmente con estrés oxidativo y bajo glutatión. Y así es como, a ver, encontré algunos artículos interesantes. Si esto fuese una afección totalmente genética, entonces esto no sería cierto. Esto es de la Johns Hopkins y dice que un estudio sugiere que la exposición a los perros en la infancia puede disminuir el riesgo de esquizofrenia. Para eso tenemos un psicoanalista y un especialista como el doctor Arturo Gerard. Y el estudio aumenta la evidencia que la exposición a los animales en la infancia temprana puede, digamos así, mejorar como un factor del environment, del ambiente, para alterar el sistema inmune, afectando el desarrollo de ciertas enfermedades psiquiátricas. Todos sabemos que los chicos que están en contacto con perros o cerdos, o puercos desde muy temprano, tienen menos infecciones. Muy bien, y ahora sí, hablando de niveles bajos de glutatión, obviamente tengo que ir más rápido por la sonrisita que puso Clau. Dice, niveles bajos de glutatión, el mayor antioxidante cerebral en la corteza prefrontal post-mortem, después de muerto, en distintos desórdenes psiquiátricos. Esto creo que lo puede tocar a todo el mundo, ¿no? Ya que el daño oxidativo fue demostrado en Major Depressive Disorder, depresión mayor, Bipolar Disorder, desorden bipolar, y esquizofrenia, nuestro hallazgo que los niveles de glutatión están reducidos en la corteza prefrontal post-mortem, sugiere que estos grupos de pacientes sean más susceptibles al estrés oxidativo. Y de esto, de nuevo, cantidades de artículos relacionados con la esquizofrenia y el desorden bipolar. Así que, ¿cómo aumento el glutatión? O sea, si yo le voy a dar a una persona esquizofrénica un antipsicótico hasta que pueda ver al psiquiatra, porque muchas veces en el hospital de Cook County no era tan fácil ver al psiquiatra el otro día. A veces había 3 meses y uno no puede exponer a un chico a que tenga un delirio paranoide, etcétera. Así que se lo empezábamos con cuidado. Pero ahora sí creo que hay que dar un precursor del glutatión. Por eso hablé del donador de cisteína. Con cantidad de estudios que ustedes saben que aumentando el glutatión, cuyo límite es la cisteína, aumentando el glutatión del cerebro, voy a prevenir el daño celular. Esto es de Wikipedia, esto no es inventado por mí. Y el glutatión son 3 bloquecitos, de los cuales 2 hay muchísimos en cualquier fuente circulatoria, en cualquier sangre de cualquier persona, porque tanto el ácido glutámico como la glicina no se desnaturalizan con el calor, no se desnaturalizan con el ácido estomacal. La cisteína, sin embargo, en cuanto se pasteuriza la leche, se queda desnaturalizada. En cuanto se calientan o se hierven o se fríen los huevos, quedan desnaturalizadas. Ahora, ¿qué es lo que le pasa? ¿Cómo pasa esto? Bueno,
el gen o los genes de la esquizofrenia afectan el glutatión del citoplasma, disminuyen el glutatión del citoplasma de ciertas neuronas. ¿Qué es el glutatión? Bueno, la mitocondria no es más que el motor. Las células parecen distintas, pero en realidad los autos son iguales. Todos tienen motor y todos tienen caño de escape. Lo maneja la persona, en nuestro caso el núcleo, y si la Ferrari se le cierra el caño de escape o el tractor, no cumplen su función. Exactamente igual, son las neuronas que hablaba yo, que tienen estrés oxidativo con acumulación de radicales libres. Esto le baja el glutatión a esta neurona y no deja que trabaje correctamente esa neurona. Acá tienen libros enteros acerca del donador de cisteína y por eso yo les pido a todos los que están acá que sean realmente oveja negra. Cuando ustedes toman el donador de cisteína, hay solo uno que no se destruye la cisteína en el estómago, pasa al intestino delgado, se absorbe, va a la sangre, como ven ustedes acá, en forma de cistina, tiene que estar, no puede tener cisteína. La cistina son dos moléculas de cisteína juntas. Y una vez que llega a la célula, ahí sí la cisteína se divide en dos. Esto es fundamental para el cerebro que tiene estrés oxidativo en ciertas células, depresión, ansiedad, esquizofrenia, trastorno bipolar, todos aumentando el glutatión, solamente dándole cistina, que solamente lo puede hacer el donador de cisteína. Se produce esto, la cisteína entra a la célula del cerebro y adentro del cerebro forma una enorme cantidad de glutatión que saca los radicales libres y mejora el funcionamiento celular. Muy bien, ahora les voy a presentar a, no sé, Clau, si tenés el currículum. Muy bien, me imagino que debe tener solamente 2 o 3 rengloncitos, ¿no es cierto? Es imposible. Gracias, Arturo, por ayudarnos a esto, te comprometo. Arturo estuvo con nosotros en la compañía Inmunocal, todavía está, nos ayuda mucho en la parte psicológica, en la parte psicosocial, y bueno, él ya va a hablar de su especialidad. Adelante, Clau. Sí, definitivamente, doctor Shirko, lo que dice es casi imposible en una hoja, tamaño carta, poner el currículum del doctor Arturo Lleral, y anticipadamente le doy las gracias por su disponibilidad inmediata de decir que sí a participar en estas conferencias, en esta primera parte de conferencias mentales. Y bueno, ¿quién es el doctor Arturo Lleral? Es un pionero en la aplicación del psicoanálisis relacional y de grupo, en la formación de equipos de alto rendimiento. Inicia en la consultoría del management con Jorge Valdano, nada más con él, siendo director técnico deportivo del Real Madrid. Su vocación y pasión de formar no es en un hacer, sino una forma de jugarse la vida, y eso me encantó dentro de su currículum. Y bueno, es licenciado en psicología con sus sistemas en filosofía por la Universidad Iberoamericana, una de las mejores universidades en la Ciudad de México, maestro en psicoterapia, es psicoanalista y obviamente una segunda maestría en maestro del TCC por la Universidad Anáhuac. Y mucho más que eso, creo que me estaría aquí hablando una hora de todo lo que me mandó y que sería imposible. Y bueno, sin más preámbulos, doctor Lleral, bienvenido, gracias, y es todo suyo el micrófono. Muchísimas gracias, Claudia. Quisiera preguntarte antes de arrancar, ¿puedo compartir pantalla? Totalmente, adelante. No me deja. Permítame, ahorita le doy. Habilitado. Adelante, adelante, doctor, discúlpeme. No hay cuidado. Ok, antes de empezar, ¿me escucho bien? Perfectamente bien, doctor. Muy bien. Pues antes de empezar, quiero agradecer la invitación del doctor Sholkov
Tengo el gran honor de haber trabajado con él en diferentes escenarios dentro de este proyecto tan hermoso que tiene que ver con glutatión, que tiene que ver con crearnos mejores seres humanos. Y fue para mí un honor, Eduardo, doctor, se lo digo sinceramente, que me haya echado una llamada, que me haya pedido que colaborara, que hiciéramos equipo juntos, porque él sabe que es mi pasión. Para mí la vocación es servir y como tal, como psicoanalista, lo que me interesa es ayudar a más personas. Así es que espero que lo que les pueda transmitir en estos 30 minutitos que tengo como espacio les sea de utilidad y no solamente informativo, sino que realmente sea algo que puedan llevar a la práctica. Claudia, muchísimas gracias por presentarme. Yo siempre digo que me da vergüenza que presenten mi ridículum. Ya lo dijo muy bien el doctor Eduardo. Los años son los que dan la experiencia y lo importante es aprender de la experiencia. Así es que aunque tenga un doctorado en psicoanálisis, aunque tenga 2 maestrías y demás, lo que realmente me da mi conocimiento, y lo digo humildemente, es mi práctica clínica con mis pacientes, mis intervenciones con grupos operativos como lo es con el equipo de Rosofelia, del doctor Ricardo Pelayo, etcétera, ¿no? Con todos ustedes, todas esas intervenciones que yo hago son lo que enriquecen mi conocimiento. Entonces, bueno, hablar de depresión y ansiedad, que fue lo que me pidió el doctor Eduardo, no es cosa fácil, es ya un proyecto en sí mismo difícil, por lo que implica, sobre todo si nos queremos meter en la parte de la causalidad. Es decir, lo que nos decía el doctor Eduardo desde el principio es, no existe certeza absoluta de qué es lo que genera un trastorno de personalidad, sea en este caso depresión, sea ansiedad o cualquiera otras de las que ya nos compartió el doctor Eduardo. Así es que yo me voy a enfocar muchísimo a hablar un poquito de cómo percibimos desde el psicoanálisis relacional lo que es la depresión. Y si me lo permite el doctor Eduardo, me gustaría ahorrar el segundo espacio o los que me inviten, yo por mí encantado, y si la gente quiere que esté aquí compartiendo mi conocimiento, yo feliz, y centrarme solamente en la depresión para que en la segunda etapa hablemos un poco de ansiedad. Porque créanme, es vasto el tema, ¿eh? Podríamos estar semanas. Mi doctorado fue de 6 años y créanme que sigo estudiando. Pero bueno, lo intentaré hacer de una manera tan ágil que hasta mi abuelita lo puede entender. Están por ahí algunos familiares míos escuchándome. Espero que también a ellos les ayude a comprender un poquito más de lo que pasa, sobre todo en este contexto de confinamiento por la pandemia del COVID, que muchos pacientes lamentablemente caen en trastornos obsesivos, caen en melancolías, tienen mucha ansiedad. Entonces yo espero que lo que les pueda compartir sea una herramienta también práctica para su día a día y por supuesto también en nuestro proyecto a propósito de generar salud. Ya nos explicó del glutatión el doctor, así es que espero que pueda contribuir. Tengo entendido, corrígeme Claudia, que tenemos un espacio de preguntas después Totalmente. de que Sí, den. Entonces, me voy a ceñir a eso. Si alguien quiere alguna pregunta, me puede escribir en el chat, si es algo inmediato del tema y si es pertinente, lo iré aclarando y si no, pues nos esperamos al final. las dejamos hasta el final, doctor Gerald. Al final hacemos las preguntas y ustedes tienen el tiempo para poder hacer la respuesta. Ahora bien, me habían dado 30 minutos. ¿Puedo tomarme a partir de ahorita los 30 minutos o me tengo que reducir un poco? No se preocupe, doctor. Usted tiene el tiempo, se marcan tiempos, pero usted tiene libertad de poder Bueno, hacerlo. intentaré ser claro, breve y conciso. Entonces, vale la pena aclarar que como psicoanalista, yo me ciño al psicoanálisis relacional. ¿A qué me refiero con esto para las personas que no están familiarizadas con esta disciplina? Dentro del mundo de la salud mental, como en cualquier otra disciplina, hay muchas corrientes, hay muchas vertientes. En el campo de la psicología, está la psicología clásica que tiene que ver con el conductismo, con la terapia cognitivo-conductual, etc. En otro nivel está lo que es la psicoterapia humanística, que tiene que ver con darle sentido a la vida. Y los humanistas como Rogers, como Abraham, como Maslow, como Viktor Frankl, etcétera, conciben
la psicología como un sentido de vida. Mientras que para el psicoanálisis, que es otra de tantas corrientes que hay para estudiar la subjetividad humana, se enfoca como piedra angular en lo inconsciente. ¿Qué es lo inconsciente? Lo reprimido. Pero ya hablaré de eso un poquito más adelante. Sin embargo, el psicoanálisis relacional, que es un tronco común del psicoanálisis, incluye dentro de su disciplina tanto aspectos humanísticos, que incluyen espiritualidad, que incluyen temas como arquetipos, etcétera, y también incluye los descubrimientos científicos que son de vanguardia de la terapia cognitivo-conductual. Y yo me voy a ceñir más desde el psicoanálisis relacional a este enfoque cognitivo-conductual por la practicidad para una conferencia de con esta modalidad, para que ustedes se lleven alguna herramienta que puedan aplicar con ustedes en primera persona, con sus familias, con sus equipos de trabajo, etc. Entonces, ya el doctor Eduardo nos había hablado de algunas nomenclaturas. Yo clasifiqué 3 sectores de producción teórica que son los que determinan o ordenan los criterios psiquiátricos contemporáneos. Es decir, hay entidades, instituciones de investigación científica que son los que llevan el registro a nivel mundial para poder clasificar estadísticamente qué tipo de patología padece un paciente de acuerdo a ciertos criterios. Casi siempre se utiliza lo que llamamos en sus abreviaturas DSM, que es el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, que ya el doctor Eduardo había mencionado. Solo les quería hacer notar que hay estas 3 entidades que son las que clasifican los trastornos mentales. Dentro de esa clasificación es importante considerar que el trastorno de depresión se suele hablar así popularmente, pero en realidad tiene muchísimas subdivisiones. Ya habíamos hablado de la depresión endógena, etcétera. Yo puse aquí 4, las 4 que el DSM-5, la versión más actualizada del DSM, nos cita como criterios diagnósticos diferenciales. El primero tiene que ver con trastorno depresivo mayor, el segundo con trastorno depresivo persistente, a lo que se le suele llamar científicamente distimia, y el trastorno disfórico premenstrual, que se le llama así porque es por su etiología. Sucede por una causa específica que es después o antes de la menstruación de la mujer. Y el trastorno depresivo inducido por sustancias o fármacos. Muchos pacientes, después de usar fármacos, en el estado de abstinencia, tienen ansiedad y pueden caer en cuadros francamente depresivos, lo que genera un círculo vicioso para volver a entrar en el uso del fármaco. En fin, son estos 4 trastornos más o menos los más comunes. Ya el doctor Eduardo habló de las características y yo prefiero no redundar, sino ir avanzando. Lo que sí me interesa es hablar de la etimología de la palabra depresión. Depresión proviene de premere, que significa apretar, oprimir. Deprimere significa empujar hacia abajo. Si alguno de ustedes ha experimentado un momento de depresión o incluso una pérdida en duelo, nos sentimos así como apachurrados. Ya más adelante, después del descubrimiento del hoyo negro, actualmente se describe mucho una depresión mayor, por ejemplo, como un hoyo negro. Es como algo que te quita la energía, como que chupa la energía y entonces uno no tiene forma de echar a andar sus mecanismos de acciones cotidianas. El término depresión suele utilizarse para describir a personas con un estado de ánimo bajo, pero esto es muy importante. No basta con que sea un estado de ánimo bajo. Tiene que ser de una intensidad y una duración suficiente como para inhibir su funcionalidad. Es decir, el que yo hoy vea una película y me sienta triste y me vaya a la cama con cierta penumbra, no quiere decir que estoy deprimido. Tiene que durar un tiempo, y ahorita voy a decir qué tiempo, un tiempo específico al grado de que inhiba mi funcionalidad, que yo no pueda funcionar cotidianamente. Así como la disminución del interés o del placer despertado
por aquellas actividades cotidianas que más o menos generan placer. Bañarnos, comer, esas cosas que uno pues más o menos disfruta, el deprimido no lo hace. Por eso, su principal característica es la inhibición. De ahí que la depresión es un conjunto de afectos del sujeto, como tristeza, la inhibición que ya he mencionado, el abatimiento, el desgano, la crisis en llanto. No sé si les ha pasado que cuando anda uno muy vulnerable llora con cualquier cosita. Bueno, en el depresivo, como dicen coloquialmente, hasta porque pasa la mosca llora. Cualquier cosa lo lleva al llanto. No así, por ejemplo, en la distimia. En la distimia lo que sucede no es el llanto fácil, sino como no está conectado la tristeza con el evento, lo que suele haber es irritabilidad. Ahorita voy a hablar de eso. Entonces, hay angustia también, hay frustración, hay aislamiento, hay dolor, pero sobre todo hay desesperanza, decepción por la vida, desamor. El individuo deprimido ya no tiene esperanza, no le encuentra sentido a la vida. La depresión afecta entonces nuestro bienestar, nuestra interacción familiar y social, nuestra productividad laboral, nuestro apetito, nuestro sueño, nuestro deseo sexual, pero en general nuestro amor por la vida. El deprimido no ama vivir. De ahí que en la depresión mayor hay mucha recurrencia de ideación suicida e incluso suicidios mismos. Ese factor, lo voy a mencionar más adelante, pero vale la pena que lo adelante un poquito, suele ser porque la base de cualquier depresión, hablando desde el psicoanálisis, es baja tolerancia a la frustración. El depresivo presenta comorbilidad con ansiedad y no soporta ese estado, de ahí que prefiere quitarse la vida. Entonces, en la clínica, lo que abordamos es empezar a desarrollar la capacidad de tolerar frustración. Que si en el tráfico hay tráfico y no voy a llegar, sí, te incomoda, te preocupa si eres responsable y tienes ética para llegar y cumplir con tus compromisos, pero no por eso te vas a volver loco. Si desarrollas la tolerancia a la frustración, es muy probable que si caes en un cuadro depresivo, puedas tener más elementos para salir de ahí. De ahí que un primer indicador para empezar a mejorar nuestra salud mental es empezar a practicar ejercicios que la vida por sí misma nos pone en torno a tolerar la frustración y una variable más, la incertidumbre. Si toleramos la frustración y no nos vuelve locos, no tener el control de todo, si podemos permanecer sin saber qué va a pasar, es más probable que nos acerquemos a la salud mental. Ya decía el doctor Eduardo hace un momentito, y ofrezco una disculpa, puse por ahí solamente mi foto, porque cuando te escuché, Eduardo, hablaste de la diferencia entre normalidad y anormalidad. Entonces quise preparar rápido una laminita, la hice así en 2 segundos, no la tenía prevista, porque no me quería meter esas ahondadas, pero ya que me invitas a hacerlo, voy a tomarme unos minutos. Bueno, resulta que en psicoanálisis la normalidad no es igual a salud mental. Voy a poner un ejemplo muy fácil. Yo tengo jóvenes adolescentes, uno de ellos tiene 17, y el otro día llegó de una fiesta un poco tomado. Yo le dije, oye, ¿qué onda? ¿Por qué tomaste? Si tú no tienes permiso para tomar más que cuando estamos en familia, somos fanáticos del buen vino, entonces se le deja al joven que tome una copa de vino, tal vez una cerveza, pero no fomentamos el alcoholismo. De ahí que él cuando sale sabe que no puede tomar. Y él me dice, mira papá, resulta que cuando yo llego a la fiesta, el 100% de mis amigos y amigas están tomando. Y además de una manera exacerbada. Y yo soy el bicho raro. Yo soy la oveja negra, como decía el doctor Eduardo. De ahí que si yo quiero ser normal, tengo que también tomar. Ese es un claro ejemplo de cómo la normalidad no es sinónimo de salud. Hoy por hoy, cada vez más los jóvenes, sus actividades recreativas, la fiesta, el antro, lleva implícito el uso de sustancias
psicotrópicas, sea el alcohol, sea el cigarro o, lamentablemente, ya otro tipo de drogas más nocivas para la salud. De ahí que norma no es igual a salud. Y sí, las estadísticas psiquiátricas de las tres entidades que les marqué al principio sí dan cuenta de estadística, porque es obvio que en otro rango, si cada vez más personas caen en una estadística, pues entonces deja de ser un patrón patológico. Por ejemplo, y esta es una crítica, respetuosa pero crítica, porque soy psicoanalista, al manual DSM, sobre todo el primer DSM, que ponía a la homosexualidad como patología. Al cabo del tiempo, por el grado de estadística de casos de homosexualidad, el DSM-4 ya no lo sitúa como patología. Esos criterios pueden ser muy subjetivos. Definitivamente yo soy de los que construyen la diversidad y no creo que la homosexualidad sea una patología. Pero sí es verdad que seas heterosexual, homosexual, transgénero o lo que sea, puedes desarrollar una depresión sin importar tu preferencia sexual. Y en cambio el DSM-4 sí hace esas subcategorías estadísticas, yo digo obsesivas, que la verdad en la clínica, si bien tienen un valor importante para situar un diagnóstico y tener una brújula, en realidad la subjetividad humana nos rebasa. A todos, a cualquier escuela que hable de la salud mental nos rebasa. Los seres humanos creemos controlar todo. Y al menos desde el psicoanálisis relacional estamos convencidos que hay una energía superior que le podemos llamar Dios, yo soy un hombre de fe, que va más allá de nosotros. De ahí que los psicoanalistas solemos no etiquetar o clasificar. Pero escuchando lo que decía el doctor, yo le diría, yo me ciño a una definición breve pero muy sustanciosa que dio Sigmund Freud por ahí de 1914, cuando después de haber visitado a Dalí, que por cierto no lo trató porque dijo que no tenía cura y que si lo curaba iba a dejar de ser el genio creativo que era, cuando sale un periodista le pregunta, doctor Sigmund Freud, ¿qué es para usted la salud mental? Y Freud respondió, una persona con salud mental es aquel que tiene la capacidad de amar y de trabajar. Así es que el proyecto del que soy parte, no quiero decir nombres para no caer en una violación de reglas, bueno, lo voy a decir, con Mauricio Gomenzain, con el doctor García Pelayo, Ricardo, Rosofelia, Eduardo, Nacho, etcétera, los conozco a todos, Carlitos Parra, en fin. El proyecto de Inmunoteca a mí me apasiona porque promueve esas dos cosas. Por encima de la salud fisiológica que genera el glutatión, por encima de la libertad financiera que nos aporta, yo estoy convencido que nos da la oportunidad de amar y ser productivos, trabajar. De ahí que vale la pena, si me lo permites, doctor Eduardo, situar como definición de salud mental, para no hablar de normalidad o anormalidad, que cuando una persona sabe amar al prójimo, a su pareja, a sus hijos, al vecino, etcétera, y además es productivo, trabaja, estamos hablando de una persona más o menos equilibrada. Cualquier desajuste en la salud mental o física, orgánica, nos inhibe muchas veces en alguna de estas dos áreas. En la depresión es clásico, el que se deprime no puede amar. Las mamás con depresión posparto no catequizan a sus hijos, de ahí que no los pueden amamantar, de ahí que no les pueden dar holding, el arrullo, la mirada, de ahí que los hijos se parentalizan y ya desde ahí hay una transgresión en su libido, en su energía vital. Así es que, si me lo permiten, esa sería mi definición. Y creí pertinente también incluir que dentro de lo que es la patología, la psicopatología, no estrictamente psiquiátrica, sino desde un enfoque más psicológico, podríamos situar tres grandes variables. La primera es la neurosis clásica. Podríamos decir que todos somos neuróticos de una u otra forma. La segunda es un trastorno ya un poco más severo que se le denomina estructura borderline o personalidad límite o fronteriza.
Y ahí encajan los perversos y los narcisistas. Y ya la esquizofrenia, como lo comentaba el doctor Eduardo, es una psicosis franca. Entonces, con este esquema que tengo acá a mi lado derecho, para entender esta clasificación neurosis, borderline, psicosis, habría que comprender que lo que descubrió Sigmund Freud, lo que le aportó a la humanidad, por cierto, la tercera herida narcisista más fuerte que ha sufrido la humanidad, la primera es que no somos el centro del universo y que el sol no gira alrededor de nosotros, sino nosotros alrededor del sol. La segunda es que no somos un ente mágico, sino que somos producto de la evolución y evolucionamos de animales. Y la tercera es que nuestro comportamiento se rige en un mínimo grado de nuestra capacidad de razonar consciente y que lo que nos determina está inconsciente. Cuando Freud dijo esto, igual que en su época quisieron quemar a quien decía que la Tierra no era plana sino redonda, a Freud también lo quisieron linchar y le quisieron decir que estaba loco. Pero hoy sabemos, y todos lo podemos constatar, que muchas veces repetimos y repetimos conductas que queremos eliminar. Una de ellas es la depresión. Cuando uno cae en depresión intenta salir y resulta que no puede. ¿Por qué? Porque hay una representación inconsciente que lleva al enfermo a estar en esa condición. Entonces, la neurosis, digamos, que sitúa conflictos sí inconscientes, pero se manifiestan más desde lo preconsciente. Hay más incapacidad del yo para lidiar con las exigencias morales sociales, que sería el superyo, y los instintos que nos llevan a motivar, comer, dormir, tener relaciones sexuales, etcétera, etcétera. Mientras que el borderline, por ejemplo, es 100% preconsciente y todo su problema radica en la impulsividad del ello. El borderline es impulsivo, no tiene capacidad de mesura. Mientras que el psicótico vive en un estado inconsciente. Es muy poca su capacidad consciente, sobre todo cuando está en franco brote psicótico. Un ejemplo, tal vez el no más exacto o apropiado, es los homeless, como les llaman en Estados Unidos, los indigentes aquí en México, que muchas veces los vemos desaliñados, francamente, en condiciones de deteriorados y hablando solos. ¿Por qué? Porque están alucinando, porque no hay juicio de realidad. Yo no me voy a meter a esa nomenclatura. Si me lo permiten, yo voy a hablar más desde la parte neurótica, desde tal vez un poco la parte border o perversa o narcisista. ¿Por qué? Porque el hecho de que ustedes ya están conectados aquí es un pequeño indicio de que es muy probable que no estén psicóticos. Ajá. Entonces, vamos a tratar de ceñirnos para allá. Entonces, desde el psicoanálisis, hay dos características primordiales, el significante y el objeto. El significante es aquella representación simbólica que me hace deprimirme. Por ejemplo, si uno tiene una desilusión por cómo está siendo gobernado su país, no estoy hablando ni de Trump ni de AMLO, es mera coincidencia, puede uno deprimirse si antes creía mucho en ellos, si creía en el ideal, si creía en lo que nos había vendido. ¿Por qué? Porque el significante es de esperanza. El objeto sería precisamente perder la esperanza en esa característica, en ese otro al que le deposité yo algo para mi bienestar. De ahí que vale la pena mencionar que la depresión siempre, siempre está acompañada de una pérdida. Y esa pérdida no necesariamente tiene que ser concreta en el exterior. Puede ser una pérdida de ilusión interna, pero siempre hay pérdida para que exista depresión. El significante y el objeto, entonces, nos permiten leer a la depresión en función de las razones de su causa psíquica. ¿Qué es lo que perdió el que está deprimido? Muchas veces es una pérdida de la confianza en sí mismo. Esto nos ofrece la posibilidad de generar un nuevo espacio subjetivo para la queja, que es el psicoanálisis mismo. Cuando un paciente está deprimido y viene a psicoanálisis, lo que buscamos es la representación, el significante inconsciente de aquel objeto con el que estuvo apareado. De ahí que el proceso psicoanalítico es más lento, pero mucho más profundo. Reduce el goce
y la satisfacción que conlleva toda renuncia al deseo. Es decir, el deprimido renuncia a su deseo. Si tenía deseos de graduarse, se deprime porque tuvo una pérdida, a lo mejor de la confianza de poder hacer una tesis, por ejemplo, y entonces se deprime. Entra a Inmunotech muy emocionado y de pronto las cosas no suceden como él pensaba y se deprime, se inhibe. ¿Por qué? Porque tenía una expectativa mayor. Y entonces en psicoanálisis lo que tenemos que hacer es invitar a que vuelva el deseo, a que no decaiga el deseo y se aprenda de la experiencia. Muy bien. ¿Cuál es la principal característica de la distimia? ¿Y por qué voy a hablar ahora de la distimia? Porque es la más frecuente en la población. Se dice estadísticamente, México sin estrés, dirigida por la psicoterapeuta Liz Bizáñez, tiene una estadística también donde refleja que el 30% de la población mundial sufre de distimia. O sea que de cada 10 habemos 3 que hemos tenido distimia. ¿Y qué es la distimia? La distimia es una depresión crónica, pero que no es tan quejosa, sobre todo, evidentemente, para los que nos rodean. Para el que la sufre, no la vive como depresión, la vive como mal humor, como irritabilidad. Sí comparte síntomas de depresión común, pero lo que la caracteriza es que es mucho más prolongada, menos severa, pero más crónica. Puede durar años. Hay niños que estuvieron deprimidos y nunca se les quitó. De adolescentes son muy rebeldes, dicen tener déficit de atención, son hiperactivos y en la edad adulta son gruñones, son de esos que dicen, ay, siempre tú, tu mal carácter. Lo que puede haber de fondo es una distimia. Entonces, la sensación de vacío en el distímico es muy fuerte. De ahí su correlación con la ansiedad. Cuando hay sentimiento de vacío, hay ansiedad. Hay dolor emocional a la menor provocación, hay cansancio, falta de energía, tienen que estarse vitaminando, etc. Hay procrastinación. La procrastinación significa postergar. Tengo que hacer esto y no lo hago. Es que tengo que ir a hacer tal trámite del predio y no lo hago. Es decir, postergan las actividades y las dejan para mañana. Hay pesimismo crónico, hay fallas en la memoria grave, pero lo más importante es la irritabilidad, la sensación de culpa. El distímico, igual que el depresivo, suelen tener muchos autorreproches, suelen tener distorsiones cognitivas que los llevan a sentir que todo está mal por culpa de ellos. Pero también son muy agudos en la heterocrítica, sobre todo el distímico. Por eso es tan irritable. Todo es proyección, todo es ponerlo en el otro. Otra característica básica y muy lamentable cuando hay distimia, y no se diga depresión, es la alteración en el dormir. Nuestra capacidad de sueño se ve alterada. Hay insomnio cada vez mayor. Es impresionante la cantidad de pacientes que llegan a mi consulta privada y el primer síntoma es no puedo dormir, padezco de insomnio. Y lo que hay detrás es una depresión como base estructural, sin importar si es neurótico, borderline o psicótico. En cualquiera de las 3 estructuras se puede presentar la depresión. Claro, es muy diferente cómo padece la depresión un neurótico a cómo la padece, por ejemplo, significativamente un psicótico. El psicótico no se entera, el neurótico lo padece, es totalmente egosintónico. En el psicótico es egodistónico, no se entera. En el borderline se entera, pero la niega. Bueno, ¿hasta aquí vamos bien? ¿Cómo voy de tiempo, Clau? Veme avisando, por favor. Ahora bien, tenemos otros 10 minutitos, doctor. Muy bien. Desde la perspectiva psicoanalítica, Freud nunca habló de depresión, porque él decía que no era una alteración del estado de ánimo, él decía que era una estructura del ser humano y que esa estructura enfermaba. De ahí que decimos en psicoanálisis que la melancolía es uno de los recursos empleados por el sujeto para no afrontar el riesgo de su deseo. ¿Cuántas veces no tenemos el deseo de ayudar a otras personas, de darles un bienestar en su salud, de ayudarles en su libertad financiera y sin embargo
nos quedamos con miedo. No ejercemos esa energía que nos lleva a ser productivos. Muchas veces es racionalizado y algunas veces esa racionalización sea acertada, pero la mayoría de las veces es porque inhibimos una conducta, porque no hay autoestima, porque no hay creencia, porque no nos empoderamos. Eso en sí mismo suele ser más grave cuando tenemos una estructura melancólica. De ahí que ustedes, siempre que inviten a alguien a este hermoso proyecto, vean que procrastina, que está siempre postergando, después, puede ser que lo que hay detrás es una falta de seguridad. Primero, en el producto, en la red, etcétera. Pero en el fondo es en ellos mismos. El deseo inconsciente es siempre el motor de la vida psíquica y siempre imprime su huella en cada uno de nuestros actos y elecciones. Así es que todo lo que hacemos tiene un componente inconsciente. Pero les tengo una buena noticia. Ese componente inconsciente se puede tratar. Lo mejor siempre es ir a terapia. Pero yo para esta plática les preparé algo, digamos, muy particular que creo que les puede ayudar de manera inmediata. Tiene que ver con situar primero las perturbaciones. Me salté la otra lámina porque ya el doctor nos había comentado que hay muchos factores que predisponen. El más importante hasta ahora es el genético, indiscutiblemente. Pero el ambiente, las relaciones interpersonales, la familia en la que nos tocó nacer, la sociedad y cultura donde nos creamos, el tipo de apego que relacionamos, el ambiente en sí mismo nos determina. Por ejemplo, yo cuando me fui a hacer mi doctorado a la IPA en Londres, yo vivía deprimido, me la pasaba melancólico, porque allá pocas veces sale el sol y anochece muy rápido. Entonces el clima mismo, así, el ambiente como tal, el clima, influía en mi estado de ánimo. Y además está demostrado que también el sol activa serotonina, por ejemplo. En fin, un montón de aspectos. De ahí que no podemos hacer un ensayo de la depresión a nivel lineal, causa-efecto, porque es multifactorial. Pero es verdad que hay psicoanalistas que descubrieron técnicas mucho más prácticas y más eficientes que un psicoanálisis de 8 años, como el doctor Aaron Beck. El doctor Aaron Beck se le considera el padre de la terapia cognitiva, que después se hace cognitiva conductual. El abuelo es Ellis. Ellis con su TREC, su terapia racional emotiva conductual, sienta las bases, también es psicoanalista, para que Aaron Beck después renuncie un poco al método clásico del psicoanálisis, no a su fundamento, sino a la técnica, y desarrolla otra técnica que a mí me parece espectacular. En psicoanálisis relacional lo integramos, no lo excluimos. ¿Por qué? Porque da elementos valiosísimos para que el paciente salga en un menor tiempo de ese hoyo en el que se siente sumergido. Esto es muy importante porque muchas veces esa función lo hacen los fármacos, como ya lo explicó el doctor. Y los fármacos en ciertos momentos son muy importantes usarlos. Por ejemplo, cuando el paciente ni siquiera se atreve a ir a terapia. Ahí lo mejor es un fármaco para que después del fármaco empiece a tener psicoterapia. Y lo que yo recomiendo, sobre todo en casos graves, es que siempre vayan juntas, la medicación y la psicoterapia. Medicación sin psicoterapia, créanme, los pacientes recaen o se hacen dependientes o los efectos colaterales de la medicina les traen consecuencias. Pero lo mismo pasa en algunos casos. Solo psicoterapia sin medicación puede incluso hacer que el problema sea mucho más grave, sobre todo cuando la etiología es orgánica. Está demostrado, por ejemplo, en los trastornos obsesivos compulsivos, que hay un factor de la anatomía cerebral que hace la diferencia. De ahí que si un deprimido lo que tiene es un exceso de recaptura de serotonina, hay que darle en un principio algún medicamento, algún fármaco que le proporcione eso. El glutatión en sí mismo genera cosas maravillosas, pero no es un fármaco. Esa serotonina se desarrolla de otros muchos elementos y es ahí donde Aaron Beck se salta toda esa explicación cientificista, biologicista y psicoanalítica y se va
acotando el camino con unas técnicas de intervención muy eficientes. Se supone que una situación, un hecho, una circunstancia nos genera esa emoción. Es que me dice uno de mis pacientes, es que me fue infiel mi mujer, por eso estoy deprimido. No es cierto. Esa causalidad que solemos atribuir a los hechos es falso. Ustedes me dirán, ¿cómo? Le aseguro, doctor, que si ahorita le pasa algo a uno de sus hijos, se va a deprimir. Sí, me pondré triste, pero depende de qué significado le dé yo a ese evento, lo que realmente me va a poner en una depresión o solamente en un estado de pérdida, que son dos cosas distintas. Uno me puede hacer entrar en un duelo, resolverlo y aprender de eso e inclusive generar algo proactivo a partir de esa experiencia lamentable, y otro me puede sumergir en el lamento. De ahí que Aaron Beck lo que dice es que no necesariamente las circunstancias provocan las emociones, sino los sucesos, cómo los interpretamos. Y ahí viene el diálogo interno. ¿Qué nos decimos ante cada suceso? Es bien interesante, les cuento un chisme. Yo con mis hijos, tengo 3 hijos y mi mujer, estamos tomando clases de box, porque proactivamente dijimos, bueno, vamos como somos, todo el tiempo andábamos en la calle haciendo 1000 actividades, dando conferencias, pues vamos a hacer box. Me dijeron mis hijos, órale, va. Mi mujer también le entró. Empezamos a practicar el box. Y yo le pedí al coach, al entrenador, que hiciera un pequeño experimento. Le dije, a este hijo, que es el que siempre lo hace todo bien, dile que boxea muy mal. Y cada vez que dé un golpe, dile, no tienes fuerza, no sacas bien la técnica. Y a este otro de mis hijos, que casi todo el tiempo tiene dificultades porque está en plena adolescencia, dile, muy bien, Ángel, ya, y ahora hazle así, y mira, mejor te salió. O sea, puro feedback positivo. ¿Y qué creen? Que el mejor boxeador es el que recibe feedback positivo. Pero en interfaz está con nosotros mi yerno, el novio de mi hija, puse a que le diera aleatoriamente feedback positivo y negativo. Se empezó a volver loco. Y me senté a hablar con Raulito, el mayor, y le dije, tú puedes, tú eres mejor. Y entonces él dijo, la circunstancia de que me estén bulleando no me va a dominar. Y su pensamiento se puso a ver videos, y el coach me dijo, ya no le puedo decir que lo hace mal porque es un excelente boxeador. ¿Me explico? Es un ejemplo sencillo. Entonces, lo que les quiero transmitir es el poder de nuestros pensamientos automáticos. Nuestros pensamientos automáticos tienen la posibilidad de hacernos salir adelante al deseo y no deprimirnos. Pero si se trata de distorsiones cognitivas, de pensamientos automáticos negativos, nos hunde. Y estos casi siempre se ciñen al pasado y con un miedo catastrófico al futuro, y nos olvidamos del presente. Escuché la recomendación del doctor Sholkov sobre hacer yoga, meditación. Es increíble lo que se ha descubierto que puede lograr una meditación vipassana, que es concentrarte en tu respiración. No hay paciente que venga deprimido a mi consulta o con trastorno de ansiedad, ataques de pánico, que si lo enseño a meditar, no mejore su estado. Porque lo que hace es descansar sus pensamientos negativos, que son los que merman la emoción. Si nos situamos en el aquí y el ahora, créanme, hay un gran avance. Entonces, el modelo... Doctor Gerald, discúlpeme que lo interrumpa, tenemos 2 minutitos, doctor. Ok, voy a concluir entonces. El modelo es el modelo ABC. Un hecho activador, que me estén diciendo siempre que lo hago mal. Si yo tengo la creencia firme de que yo puedo hacerlo bien, entonces mi emoción va a ser de competencia, de ir por más. Si yo tengo la creencia de que soy tonto, que no lo puedo hacer, entonces mi pensamiento va a decir, yo no sirvo para el box. Y entonces mi emoción me va a deprimir y no voy a querer salir a boxear. De ahí que pensamiento es igual a emoción. Y les tengo una buena noticia. Gracias al doctor Aaron Beck y a Ellis y muchos otros en la actualidad, sabemos que podemos atajar
el vehículo del inconsciente, empezando por los pensamientos. Si el paciente aprende a pensar de manera correcta, puede cambiar sus estados emocionales. Para esto hay toda una técnica. Primero, tiene que saber que hay pensamientos automáticos, pero que vienen de creencias intermedias. Y estas creencias intermedias tienen como plataforma en el fondo del iceberg, es decir, en lo inconsciente, unos esquemas, o sea, lo inconsciente. Pero gracias al descubrimiento de la plasticidad neuronal, hoy sabemos que los seres humanos estamos genéticamente determinados a no estar genéticamente determinados. Quiere decir que gracias a la plasticidad neuronal podemos reaprender. Y para no dejar esto así, a diestra y siniestra, quiero decirles que lo más importante tiene que ver con identificar distorsiones cognitivas. Si ustedes hoy, después de esta charla, se atreven a hacer un análisis por escrito de cuáles son sus distorsiones cognitivas, no cuál es la del esposo, la del hijo, la del vecino, no, eso no sirve. Ah, mira, tú tienes esta distorsión cognitiva, siempre catastrofizas todo. No, a ver, tú, no hay mejor herramienta que la autocrítica en positivo, no para flagelarme y decir qué mal estoy, sino para descubrir que algo puedo cambiar. El pensamiento polarizado de todo o nada. Típico que te enojas con tu pareja, ya no te amo. Te reconcilias, te superamos. Sobre generalizaciones, tú siempre, en una discusión es el tú siempre. ¿Cuál siempre? Nadie puede siempre hacer lo mismo. O lectura del pensamiento. Seguro el doctor, como se fue un ratito, es porque no le gustó mi conferencia. Es una distorsión cognitiva. Adivinación del futuro. No, es que seguro me va a pasar esto. Y si no hago esto otro, entonces estar etiquetado. No, fulanito es así y asado. No es cierto. Las personas, aunque no lo crean, cambiamos. La culpabilización, los deberías dogmáticos, debo de, mentira, son distorsiones cognitivas. Descartar siempre lo positivo. Siempre hay alguien pesimista, siempre. Ojo, también hay alguien que en su exceso de positivismo transgrede la realidad. De lo que se trata es de tener pensamientos correctos. Si me lo permiten, yo podré ahondar en este tema más adelante y pues solo me resta darle las gracias y decirles, tenemos mucho que platicarles. Espero en una segunda oportunidad darles técnicas mucho más precisas de cómo, si cambian su pensamiento, pueden salir de una depresión. Pero ojo, siempre lo mejor es acudir con un especialista. Vayan a psicoterapia. Miren, no importa la corriente, puede ser humanista, puede ser transpersonal, puede ser cognitiva conductual o puede ser psicoanalítica. El simple hecho de estar con un otro que me va a empatizar, que me va a entender, ya hace la diferencia. Y yo me despido con esto. No se les olvide, los seres humanos somos interdependientes. Si alguna vez te sientes triste, decaído o en una franca depresión, acércate a otro. Los seres humanos somos interdependientes. Sin el otro, uno no existe. Así es que muchísimas gracias una vez más por la invitación, doctor Eduardo. Con esto me dije, Clau, ¿no? No, de hecho ahorita todo el mundo me está diciendo, por favor, déjalo que esté otra hora. Claro. Es la primera vez que nos piden que no cortemos la transmisión, así que tenemos saludos desde España, Perú, Colombia, México, obviamente, Canadá, tenemos gente de Canadá, doctor, que dicen, no cortes, por favor, que siga hablando, estamos pendientes y atentos. Tenía razón, doctor Scholko. Sí, yo creo que yo creo que lo que vamos a hacer es dividirlo, vamos a hacer uno en julio, otro en agosto, algo que tenga que ver, y como te dije antes, creo que para la parte de liderazgo es fundamental, ¿no es cierto? Porque duele, pero sirve, ¿correcto? Así es. ¿Te acordás lo que dijiste? Duele, pero sirve. Duele, pero sirve. Entonces eso es muy, muy importante. Clau, ¿querés ir con las preguntas por un ratito?
Sí, definitivamente, doctor Shulko, pero para las preguntas no sé si quieran continuar con la transmisión, simultánea con Facebook o quieren o desean que cortemos aquí. Ustedes No, decidan. a mí me da lo mismo mientras no hagamos publicidad, me parece bien. Perfecto, solamente tener mucho cuidado a la hora de Tenemos hacerlo, por favor. yo no sabía que se llamaba Fabio de primer nombre, Arturo. Sí, discúlpame, es que en casa, mis hijos, todo el mundo me llama Fabio Gerard. Y con el paso de los años y las redes sociales, me saturé. Y entonces mis hijos me dijeron, a ver, usa tu nombre Arturo Gerard allá afuera y Fabio Gerard acá adentro. Entonces, perdón, usé mi está link de perfecto, Facebook y aparece Fabio Gerard. Muy lindo, mezcla de italiano con español, ¿no? Español, así es. Bueno, para comenzar el fuego solamente había puesto un poco si nos contás, o sea, yo no estaba deprimido, sí estaba frustrado. O sea, mi hermano se había recibido ya de ingeniero, posiblemente tenemos el mismo coeficiente intelectual, yo era maestro y llegaba a 24 años y en realidad no era feliz, era divertido. Pero claro, llegaba a 24 años, mi hermano ya estaba casado, mi hermana. Entonces, ¿qué les recomendás a las personas que no las... Es difícil encasillarlas en depresión, es difícil encasillarlas en angustia o en melancolía, pero que sí necesitan algo como para cambiar su vida, ya no su depresión? No sé si me explico. Creo que aunque sea un par de minutos que puedas darle idea a la gente que dice, no, pero yo voy a trabajar todas las mañanas, yo cuando vuelvo juego con mi hijo, pero hay veces que estoy como que nunca hago nada, nunca progreso, estoy como frustrado. ¿Qué es lo que pensás vos de esa gente? ¿Lo podés? Ya, ahí. ¿Escucho? Claro que sí, Eduardo. Es justo lo que espero poder dar de forma más detallada más adelante. Es justo esta técnica de Aaron Beck. El simple hecho de pensar, no, yo ya no puedo, ya genera una inhibición. Entonces, lo primero, y que me gustaría ahondar en eso más adelante, es cómo identificar distorsiones cognitivas. Porque el problema es que creemos que pensamos bien. Es como cuando comemos. Cuando yo tengo una hermana que es nutrióloga y resulta que todo lo que como está mal, ¿no? Y yo me sorprendo porque según yo comía sanísimo. No, tampoco en la exageración, pero sí es verdad que tenemos pensamientos que de facto creemos que están bien. ¿Sabes? Este pensamiento de yo soy así y no voy a cambiar. Ya, eso es una distorsión cognitiva. Entonces, lo primero que yo les diría es, vamos a tratar de aprender que cuando tú tienes un pensamiento negativo, generas una emoción negativa. De hecho, si me lo permiten, podría ahorita poner 2 minutitos, no sé si pueda, tenía preparada una película donde es chiquitito lo que recorté, donde podemos... Llego a decirte que no. Bueno. Llego a decirte que no, el martes, ¿sabes? Me matan. ¿Por qué le dijo al doctor que no? Así que, dale, adelante. Ok, entonces voy para allá. ¿Puedo compartir pantalla, Claudia? Sí, adelante, doctor. Seguramente ustedes ya la vieron. Se trata de la película Intensamente, traducida al español. En inglés es Inside Out. Hija, ¿qué tal tu primer día de clases? Estuvo bien, creo. No lo sé. Cuando ves a alguien, ¿no te has preguntado qué sucede en su cabeza? Todos lo vieron, ¿verdad? Sí. Ajá. Le pasa algo. Averiguaremos lo que pasa, pero con apoyo. Hazle señas al esposo. Nos está mirando. ¿Qué fue lo que dijo? ¿Qué? Lo siento, señor. Nadie escuchó nada. ¿Sacar la basura? ¿El asiento del sanitario? ¿Qué? ¿Qué quieres, mujer? ¿Qué? Hazle otra seña. Oye, Riley, ¿qué tal la escuela? ¿Qué está pasando? Dejamos al piloto de helicóptero brasileño por él.
¿De acuerdo? ¿Qué hiciste? En forma natural. Riley, ¿estás bien, hija? Señor, hizo un gesto hacia nosotros. Entiendo. Pongan algo de fuerza. No quiero tener que ponerme firme. No. ¡Firme! ¡No! Riley, no toleraré esa actitud. Ah, ¿quieres actitud? Yo te la mostraré. Respira. ¿Cuál es tu problema? Déjame en paz, ¿sí? Detectamos niveles altos de insolencia. Nivel de defensa 2. ¡Defensa 2! No sé qué esté causando esta falta tan grande de respeto. ¿Quieres meterte conmigo? Sí, pues... ¿Ves a su posición? Para disparar, señor. Ve a tu cuarto. ¡Ya está listo! ¡Nos pusimos firmes! Bien hecho, caballeros. Eso casi fue un desastre. Pero qué desastre. Ven, vuela conmigo, gatiña. Ok, bueno, escogí estos pedacitos, espero que muchos ya hayan visto la película y si no se los recomiendo, porque más o menos así funcionamos. En la película, de veras es muy bien lograda porque pone todos los esquemas habidos y por haber. Por ejemplo, al final se ve cómo la mamá recuerda a aquel hombre guapo que dejó por este señor, ¿no? Ese es un pensamiento, una creencia intermedia que viene muy probablemente de un esquema sociocultural de la cultura mainstream, es decir, las películas, con todo respeto, de Hollywood. Ajá. Entonces, para evitar un afecto negativo, ella piensa en algo positivo. Pero eso no basta, no funciona. Lo que narra esta película en realidad es la cantidad de distorsiones cognitivas que tenemos. Las distorsiones cognitivas siempre se ciñen a algo que se llama interpretación arbitraria, inferencia arbitraria. Es decir, interpretas sin tener hechos que concuerden y ratifiquen lo que estás interpretando. De ahí que si pudieran haber dialogado y entendieran que si la hija está enojada es porque en el fondo está deprimida, porque perdió su escenario de confort y donde está no le gusta, probablemente no hubieran generado en la comida irritabilidad. Entonces, fíjate, Eduardo, si contesto tu pregunta, es tan importante que podamos tener tolerancia a la frustración, no actuar impulsivamente y detenernos unos minutitos a pensar. ¿Estoy teniendo una distorsión cognitiva? ¿Estoy pensando mal? ¿Estoy interpretando de más? ¿Será que estoy catastrofizando que el mundo con la pandemia se va a acabar? Son distorsiones cognitivas que nos enferman. De ahí que lo que yo recomendaría es, en primer lugar, hacer autocrítica, pero autocrítica constructiva, no para flagelarme y estarme dando de latigazos, sino autocrítica de decir, ¿y cómo pienso? ¿Quién soy yo en mis pensamientos? Después, es muy importante entender que con las técnicas que, si me lo permiten, les puedo dar más adelante, una vez que tienes identificando las distorsiones cognitivas, las registres, pero que actives conducta. Está comprobado que aún sin cambiar pensamientos, si te activas, por ejemplo, en el mercado laboral, te curas. Claro. Entonces, por eso yo amo tanto este proyecto. Si Rosofelia me está escuchando, no me dejará mentir. Yo desde que Mauricio Comenzán me invitó a Immunotech, yo lo amé. ¿Por qué? Porque es eso, darle oportunidad a la gente de que se suba al mercado laboral. El problema es cuando no se atreven. Y si no se atreven, no es que porque si hay fraude, no se atreven porque no hay autoconfianza. Pero esa se adquiere practicando. ¿Recordarás, Eduardo, aquella dinámica de tiro con arco? Sí. ¿Te acuerdas, no? En uno de mis talleres los pongo a tirar con arco. Sesgadamente las mujeres suelen decir, ay, no, doctor, yo no puedo, no tengo fuerza. Es que, mire, yo estoy subidita de peso. Y resultan ser las que mejor tiran. Precisamente porque rompen la etiqueta, la distorsión cognitiva de que esto es un ejercicio físico, por lo tanto, por ser mujer no puedo. Mentira, son las que mejor tiran. Claro. Y al principio parece muy difícil, pero conforme empiezan a tirar, ¡wow!, descubren que es muy sencillo y muy divertido. Lo mismo pasa acá. Si tú te atreves y cuando estás en desánimo, te atreves a salir con todo tu pesar, puedes ir pensando negativamente sin energía, pero te atreves a salir, a activarte en el trabajo y te atreves a empezar a relacionarte con amor, les puedo garantizar que se cura la depresión. Digo,
perdón que hable tan simplista, estoy hablando de este ejemplo que me pones tú, Eduardo, ¿no? Donde no hay una depresión mayor, donde no hay un trastorno psiquiátrico, sino un desgano. Ahí es donde, si nos activamos en lo laboral y en amar al otro, al prójimo, créanme, es la mejor receta. Ya cuando haya un impedimento mayor, la mejor recomendación es vayan con un profesional, vayan a psicoterapia. Dice, un adulto mayor, dice Pilar, puede llegar a tener Alzheimer o demencia senil después de padecer muchos años de bipolaridad. Mira, Pilar, la realidad es que no hay una relación estrecha y mucha gente, esta bipolaridad que vos hablás, primero, si está en un momento depresivo, comparto plenamente, a veces los psiquiatras del hospital te dicen, no, para que llegue a mi consultorio mejor empezale algo, ¿sí? Como dijo, ¿será necesario un antidepresivo? No creo que la bipolaridad tenga una relación con el Alzheimer. Sí creo que el estrés oxidativo producido por la bipolaridad, recordá que la persona bipolar, yo conocí una mujer que llegó a tener $20.000 de deuda y seguía jugando al casino. Iba todas las noches, dormía menos de una hora por semanas. Y todo el mundo la consideraba una loca. Y en realidad había estado internado por un problema depresivo un par de años antes. Y esa mujer hoy debe estar bien. Te estoy hablando de 12 o 15 años. Así que no, creo que tenés que pensar no más en el miedo al Alzheimer o la demencia, sino cómo podés superar esta bipolaridad. Creo yo que hay buenos medicamentos y creo mucho que aumentando el glutatión de tus células podés disminuir muchas veces, con ayuda del psiquiatra, podés disminuir tus síntomas. Vamos a ir más rápido. Dice, buenas tardes, mi nombre es Janet. Yo llevo 3 años, dejé de tomar medicina psiquiátrica. Estuve internada, no duermo, pero interiormente sí me quiero sanar. Bueno, acá tenés, donde estés, sí te digo, no trates de medicamentos milagrosos, yo iría a un especialista, como acaba de decir el doctor Arturo. Creo que es muy importante la consulta. El párrafo de 20 palabras a nosotros, como ves, no nos sirve de mucho, ¿no es cierto? Mariela Moreno dice, buenas tardes, yo tuve la pérdida de mi hijo, tomo sertalina, quedé muy nerviosa, muy ansiosa y por nada lloro. Mira, lamentablemente yo soy una de esas personas que todos los martes hacía 4 o 5 legrados. En Argentina el aborto está prohibido y hay muchísimo aborto ilegal, séptico, y nosotros en la guardia de mi hospital, durante mucho tiempo uno tiene que estar a cargo de esa parte. Son 3 meses haciendo legrado. Y cuando llegué a Estados Unidos, medio como que también hacía legrados y me olvidaba que la señora perdió un bebé, porque total tenía 8 semanas nada más. Y no solo eso, sino que me olvidaba que hay que tener mucho cuidado con los aniversarios de estos niños perdidos. La señora, que tiene un aborto espontáneo, a veces viene 2 años después y uno no sabe por qué una señora normal que ha podido, vienen y están sumergidas en lo que Arturo describió como la depresión. Nosotros tenemos una persona que controlaba nuestras historias, ¿no es cierto? Cuando venía alguien sin ningún motivo, en este caso la doctora Falseri, y me acuerdo que una vez me llamó la atención y me dijo, vos sabés que estuve revisando, le hiciste un regrado hace 2 años a esta señora. Y los 2 años eran prácticamente justos, o sea, había empezado la cosa depresiva cuando ella empezó con pérdidas, y digamos así, yo, por supuesto que ni se me ocurrió, pero cuando fuimos a leer
esto te estoy hablando hace muchos años, realmente esto no es poco común. Y la pérdida de un niño puede ser casi espantosa para una persona y perfectamente sobrellevable para otra. No sé, Arturo, cuál es tu opinión, pero creo que esta persona sería muy buena que vea un profesional. Creo que muchas veces, no se preocupe, está deprimida, le voy a dar Zoloft, ¿no es cierto? Y la depresión, especialmente cuando tiene un motivo y uno no puede salir, o sea que uno ya pasó la zona de esa zona donde uno está deprimido, pero debido a un hecho, yo creo que es bueno ir a un profesional para ver por qué, para ver por qué no puedo salir. Sí, totalmente de acuerdo. Sí me escucho, ¿verdad? ¿Sí? Sí, yo diría, no hay que escatimar. Sería irresponsable de nuestra parte pensar que un trastorno de personalidad o cualquier padecimiento psiquiátrico se quita con magia. No. La ciencia ha dado muchos buenos resultados y en casos particulares de depresión, por ejemplo, Laura Zabaleta, perdón, me preguntaba por Facebook qué tratamientos se recomiendan a personas que tienen depresión. Definitivamente, lo que hoy científicamente está demostrado que ayuda muchísimo más y en menor tiempo es la terapia cognitiva conductual. Yo me ceñí a Aaron Beck, que es el padre, pero la terapia cognitiva conductual actualmente tiene muchas ramificaciones. El psicoanálisis es oportuno incluso cuando ya uno pasó esos síntomas que te deshabilitan para entender un poco más a fondo tu estructura. Pero yo sí creo que, responsablemente lo digo, lo más importante es acudir a profesionales. Yo, si me lo permiten, voy a poner algún dato. Por ejemplo, existe México Sin Estrés. Hay muchos lugares donde hay especialistas que bien canalizados, créanme, los resultados son hermosos. Yo antes de estar en esta conferencia estaba dando una plática, estoy dando un diplomado en la Anáhuac y se invitó a una persona que es psicoterapeuta, pero que pasó por un padecimiento de depresión y de trastorno obsesivo compulsivo con comorbilidad ansiosa y ataques de pánico. Y él lo dijo muy claro, duró más de 8 años con los síntomas sin atreverse a acudir a un profesional. Entonces, lo más importante es acudir a un profesional. Cuando el tema es muy severo, cuando la inhibición es muy severa, es inmediato ir a un psiquiatra. Pero ojo, el psiquiatra nos va a ayudar con el fármaco, pero es indispensable que junto con el fármaco vayamos a psicoterapia, sobre todo cuando se trata de depresión y ansiedad. Hay otros temas que son meramente psiquiátricos, cuando hay un tumor o neurológicos incluso, pero cuando es una alteración del estado de ánimo, no solo basta con el medicamento, es muy importante también reforzar con psicoterapia. Y la psicoterapia cognitiva conductual, insisto, nos ayuda a pensar bien, a descubrir creencias intermedias que adquirimos que no necesariamente son verdaderos valores. Y ya en psicoanálisis uno puede ir a profundizar a sus esquemas. Por ahí preguntaban si se puede revertir el daño intrauterino cuando una mamá está muy depresiva y lo que le causó al niño. Sí. No estamos determinados. La plasticidad neuronal nos enseña que podemos cambiar, créanmelo. Hay cosas que son irreversibles genéticamente, pero cuando es una alteración del estado de ánimo, una afección, créanme, la psicoterapia ayuda y ayuda mucho. Sí, les voy a volver, para los que tienen preguntas y que no vamos a llegar, porque hay una que dice, si todo el mundo tiene que tomar el donador de cisteína. Primero de todo, voy a empezar por el principio. Si a mí alguien me pregunta, le digo, por lo menos tenés que tomar medio sobre 2 veces por día para disminuir tus chances de tener cáncer de mama, cáncer de próstata, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto, el estar con el telefonito todo el día, con las ondas electromagnéticas sobre el cerebro, con el adolescente en casa, con todo ese tipo de cosas. Lo único que hago sí la diferencia
es que muchas veces nos tocó ver pacientes que están en antipsicóticos, por ejemplo, por una esquizofrenia, para estabilizar su problema maníaco depresivo, y logran bajarlo por medio de tomar el donador de cisteína. ¿Cómo van a bajar esos medicamentos? Los va a bajar el profesional que los maneja, el psiquiatra que los maneja. Yo soy muy partidario de el buen capacitado psicoterapeuta. A pesar de que en Estados Unidos la social, ¿cómo se dice? Social services, la asistente social se ocupa de todo esto, etcétera. Hay que tener cierto cuidado porque este tipo de cosas son muy, muy importantes para el futuro de la persona. Sí soy muy partidario porque lo que he visto, especialmente en trastornos de pánico, cosas prácticamente que siempre tienen una connotación genética. La persona que es ansiosa y que uno le pregunta y dice, ¿vos por qué estás tan ansioso? No, doctor, yo tenía 16 años y no me podía sentar en la silla, me paraba. ¿Y fuiste una buena estudiante? Sí, pero a mí no me gustaba esto, me molestaba esto. Inclusive el pánico a los perros me agarró. Ok. Sí creo que puede ser muy útil tomar el donador de cisteína. Y sí creo que para la vida puede ser mucho más útil ver por qué tenés pánico al perro chihuahua o al perro gran danés, no importa qué perro. La cosa del desplazamiento. Es casi imposible para uno, un médico familiar, saber cuál es el momento para hablar, cuál es el momento para callar, cuál es el momento para tratar. Por eso es que lo invitamos a Arturo y lo vamos a invitar en futuras veces. Adelante, dice doctor Gerard. Ajá. Hay por ahí una pregunta. Me preguntan si un niño menor de 8 años puede tener distemia. Sí, con que sean 2 años y el niño desde los 3, 4 años presenta, en el niño la depresión se suele manifestar con irritabilidad, con hiperactividad. No es tan clara. Entonces, suelen ser estos niños muy irritables, que no se concentran. De hecho, si no se hace un diagnóstico diferencial muy preciso, se puede confundir muchas veces con déficit de atención. Pero sí, los niños se deprimen y con mucha frecuencia. Entonces, lo que hay que hacer, insisto, es identificar si el niño está inhibido, no está aprendiendo, no quiere ir al colegio, no se quiere bañar, no es terquedad, no es capricho, no es, es que el niño es berrinchudo, no, trae algo emocionalmente. Y muchas veces, y aunque duela, pero sirve, muchas veces tiene que ver con el entorno. Son los mismos padres que por sus distorsiones cognitivas y malas costumbres generan en el niño muchas situaciones. De hecho, hay otra pregunta por ahí de lo importante que es el vínculo en el desarrollo, el vínculo con la madre, con los padres, tu entorno familiar. Y sí, definitivamente es muy importante. Acá de lo que se trata es cuando tenemos un niño con una afección y creemos que está deprimido o creemos que tiene déficit de atención o simple y sencillamente lo etiquetamos como berrinchudo, aún así hay que ir con un profesional para que haga un diagnóstico diferencial que nos permita entender un poco más qué le está pasando al niño. Y es obligado cuando se trata de la infancia que los cuidadores, sean los padres, abuelos, a veces son hasta tíos, quien sea que esté cuidando a los niños, sea responsable de entender que el niño es el espejo de ellos. Por lo tanto, siempre que un niño tiene una afección en el estado de ánimo, en su salud mental, los adultos que conviven con él tienen que ir a checarse también. Yo no trabajo con niños si los papás o los cuidadores, su primer línea de vínculo no se atiende también. Y hay afecciones que son propiamente orgánicas, heredadas, que tienen que ver con otro tema. Pero cuando se trata de un mundo psicológico, es decir, no psiquiátrico, no cerebral, aunque sea difícil, no es tan fácil diferenciarlo, casi siempre están correlacionados,
pero es más fácil entender cuando el entorno y por lo tanto lo psicológico es lo que está lastimado y no necesariamente algo fisiológico. Hay veces que es al revés, que es algo ya un déficit fisiológico y eso trae conductas. No sé si recuerden, no me acuerdo ahorita el nombre de la película de este actor, un actor de piel negra que habla sobre los choques del fútbol americano. Bueno, esa película presenta a un líder del fútbol americano de los Steelers de Pittsburgh, cómo presentaba conductas rarísimas y entonces no sabían si era esquizofrenia, no sabían qué tenía. Y lo que tenía era hecho pedazos el cerebro de tanta contusión. Entonces, hay veces que si creemos que es algo psicológico, pues no se les va a ayudar, porque lo que hay es una atrofia cerebral, neurológica o psiquiátrica. Pero francamente, la mayoría de las depresiones son psicológicas, son medioambientales, son sobre todo relacionales. Lo que yo les puedo decir es que la forma en que nos relacionamos con nuestros semejantes, con nuestra primera línea de relación, nuestra familia, nuestros vecinos, ahí se determina mucho qué somos y quiénes somos. Por eso yo quiero insistir, este proyecto nos da la oportunidad de relacionarnos diferente. Yo odio cuando les doy a cualquier empresa, no solamente Inmunotech, un curso de liderazgo y me doy cuenta que lo que prevalece son los egos. Y esa es una distorsión cognitiva gravísima, porque uno se debe al otro. Si nosotros mejoramos nuestras formas de relacionarnos, créanme, nuestro estado de ánimo empieza a mejorar. E indiscutiblemente, hacer actividad física, está demostrado que con que hagas 40 minutos al día, caminar, cualquier cosa que active tu sistema cardiovascular, tu respiración, etcétera, también ayuda mucho. La meditación es fundamental. Hoy por hoy no podemos prescindir de tener al menos 15 minutos al día de desconectarnos un poco y que no sea a través del sueño. Entonces sí, un niño de 8 años puede presentar depresión. Dice acá, a mí me frustró más la psiquiatra que me dijo que era un caso imposible. Bueno, bastante peculiar, primero que este debe ser el primer psiquiatra que escucho hablar de eso, y creo yo que lo ideal es tener una segunda opinión, no que te frustre un psiquiatra. O sea, yo me acuerdo cuando, a pesar de que sabía que íbamos a hacer una actividad de juegos para tratar de mejorar, cuando me pusieron de líder y un chiquito de 21 años, básicamente me empezó a decir qué tenía que hacer. Uno tiene la tendencia a lo que, ok, yo no voy a lidiar con esta persona, o cómo lidiar con esta persona, o cómo ayudar, son como niveles que después los vimos con Arturo cuando nos juntamos todos. Y creo que en nuestra relación, por eso pienso que es tan importante que nosotros, los que trabajamos, tratemos de ir, por eso a mí me gustan los grupos pequeños, porque me gusta mucho profundizar, creo que eso mejora la relación y mejora mucho la parte social, ¿no es cierto? Totalmente. Adelante, tu última palabra. Pues hay muchísimas preguntas, la verdad. Unas son muy técnicas. Yo les quiero recomendar 2 libros. Uno lo tengo aquí a mano. Se llama Atreverse a confiar. Si bien el libro está enfocado mucho a la relación de pareja, no se limita a la relación de pareja, no se limita a infidelidades y así, sino es hermoso, está escrito de una manera muy fácil de comprender. No es un libro típico de autoayuda, de esos que pululan en el mercado del comercio. Es realmente un libro con sustento científico. Y lo más hermoso de este libro es que recalca y resalta esta idea que solemos tener los seres humanos de creernos omnipotentes. Yo les quiero asegurar
respetando creencias, respetando si alguien es agnóstico o incluso ateo, yo les puedo asegurar que confiar en el otro, confiar en que hay un gran otro, es la base indispensable de una sociedad sana. Uno solo no puede. No hay nada mejor que ser interdependientes, no hay nada mejor que ayudarnos unos a otros. Y si además tienes fe y tienes una vida espiritual, les puedo asegurar que estamos en el camino de empezar a mejorar. Para mí es un honor, realmente es un privilegio que el doctor Sholkov me haya invitado. Lo quiero mucho, él sabe que hemos estado ya en algunas ocasiones juntos. Al principio nuestro primer encuentro fue un poco disruptivo porque me decía, no, tú el tiempo no nos diste, y yo le contesté. Después nos dimos un gran abrazo, porque sin discusión no hay crecimiento, sin diálogo no se aprende. Y algo hermoso que yo he aprendido con Eduardo y con mucha gente dentro de Inmunotech es que sentarnos a dialogar, sentarnos a ver qué nos pasa, es el principio de un cambio. Así es que una vez más, doctor Eduardo, muchísimas gracias por la oportunidad. Yo aquí estoy enteramente feliz y dispuesto de cuantas veces me convoquen, yo estaré siempre dispuesto a participar. Creo que mi intervención se quedó muy corta, así es que ojalá que cuando ustedes me lo indiquen pueda concluirlo y seguir con ansiedad. Ya vamos a dar, ansiedad. ya vamos a poner algún caso para que empieces el próximo y después hablar un poco de ansiedad, y podemos hablar también un poco del desorden bipolar o quién medica y quién no medica, ¿no es cierto?